Hay un número que los bancos más grandes del mundo preferirían que nunca se supiera. No es un número secreto guardado en una caja fuerte en Manhattan. No es una fórmula amparada por cláusulas confidenciales en los contratos de Wall Street. Este número es abierto, público y visible para cualquiera que quiera mirar. El problema es que nadie te enseña a verlo. ¿Y sabes cuál es ese número? $20,000. $20,000 representan el punto exacto en el que la persona promedio comienza a volverse peligrosa para el sistema bancario tradicional. No porque vaya a demandarlos, no porque vaya a hacer algo ilegal, sino porque, a partir de este valor concreto, empieza a tener opciones reales. Y las opciones reales significan que puede empezar a decir que no. Y nada, absolutamente nada, asusta más a una institución financiera que un cliente que ha aprendido a decir no con conocimientos matemáticos detrás de la negativa. Pero antes de explicarles por qué este número es tan crítico, necesito contarles una historia que comienza no en Wall Street, ni en algún banco centenario de la Quinta Avenida, sino en un departamento de matemáticas de una universidad del estado de Nueva York, a finales de los años 70, donde un hombre con el pelo despeinado y un cigarrillo de toda la vida entre los dedos se cansó de intentar descifrar los misterios del espacio cósmico y decidió aplicar las mismas herramientas matemáticas para descifrar los misterios de un universo aún mayor. Caótico, el mercado financiero americano. James Simons no era banquero. Nunca lo fue. Era un matemático que había contribuido a las teorías de la geometría diferencial utilizadas en la física de partículas. Había trabajado para la NSA descifrando códigos durante la Guerra Fría. Era el tipo de persona que veía patrones donde otros veían caos, que veía estructura donde otros veían aleatoriedad, que encontraba ecuaciones donde otros solo encontraban suerte e intuición. Y cuando miró por primera vez los mercados financieros, con ojos verdaderamente matemáticos, quedó impactado. No con la complejidad que encontró, con la sencillez de las ilusiones que sustentaban todo el sistema. Descubrió que los bancos y los administradores de inversiones tradicionales estaban construyendo imperios sobre la base de creencias que no resistían ni una sola prueba estadística seria. Y más que eso, descubrió que al inversionista promedio, la persona que trabaja 40 horas a la semana en Austin, Texas, o Cleveland, Ohio, o cualquier ciudad estadounidense de tamaño mediano, se le privaba sistemáticamente de conocimientos que podrían transformar completamente su relación con el dinero. No porque este conocimiento fuera demasiado difícil de entender, sino porque si todo el mundo lo entendiera, el modelo de negocio de los grandes bancos colapsaría inmediatamente. Lo que Simons descubrió a lo largo de 3 décadas de funcionamiento de su fondo Renaissance Technologies, generando rendimientos anuales promedio del 39% antes de comisiones durante más de 30 años consecutivos, un desempeño que, según análisis publicados en el Journal of Finance y documentados por la Oficina Nacional de Investigación Económica, es estadísticamente tan improbable como ganar la lotería estatal 6 veces seguidas. Lo que descubrió no fue mágico, era lógica. Una lógica que cualquiera que tenga $20,000 en una cuenta bancaria puede empezar a aplicar de inmediato. Y es exactamente esta lógica la que este guión te revelará, pieza por pieza, capa por capa, hasta que el misterio completo quede expuesto. Pero primero, necesito que comprenda la paradoja central de que ningún banco quiere que usted se dé cuenta. Hay una escena que se repite millones de veces al día en sucursales bancarias de todo Estados Unidos. Entra una persona. Tiene algo de dinero ahorrado. Esta puede ser la primera vez que ahorra una cantidad significativa de dinero. Tal vez $5,000, tal vez $15,000, tal vez exactamente $20,000. Ella está orgullosa. Trabajó duro para llegar allí. Y va al banco porque instintivamente siente que el banco es el lugar adecuado para que ese dinero crezca.
El gerente la recibe con una sonrisa genuina, sincera y cálida. No es una sonrisa falsa. Este gerente probablemente realmente cree que está ayudando. Presenta opciones. Los certificados de depósito pagan quizás un 4.2% al año. Fondos mutuos con comisiones de gestión del 1,2% anual. Productos estructurados con nombres elaborados que suenan sofisticados. La persona sale satisfecha. Sientes que hiciste lo correcto. Ahora bien, aquí está la paradoja que James Simons habría identificado de inmediato si estuviera observando esta escena con sus ojos de matemático. Esta persona acaba de tomar una de las decisiones financieras más costosas de su vida, no porque las opciones que ofrecía el banco sean necesariamente malas en sí mismas, sino porque tomó esa decisión sin comprender el costo de oportunidad calculado matemáticamente de lo que estaba haciendo. Ella no comparó. Ella no calculó. Fue al único lugar que conocía, aceptó las opciones allí disponibles y se fue sin saber que había todo un universo de alternativas que el banco simplemente no tenía incentivos para mencionar. Según datos de la Reserva Federal de Datos Económicos, Fed, la tasa de interés promedio pagada por las cuentas de ahorro en los bancos comerciales estadounidenses en periodos de altas tasas de interés está constantemente entre 0,3% y 4,5% por año, dependiendo del ciclo económico. Durante los periodos de tasas de interés bajas, esta tasa a menudo cae por debajo de 0,05%, es decir, prácticamente cero. Mientras tanto, la inflación anual promedio de Estados Unidos, medida por la Oficina de Estadísticas Laborales a través del índice IPC, ha sido históricamente de alrededor del 3% anual durante las últimas 5 décadas. ¿Qué significa esto matemáticamente? Significa que mantener dinero en una cuenta de ahorro tradicional durante periodos de bajas tasas de interés equivale, en términos de poder adquisitivo real, a ver cómo su dinero se reduce lentamente. No crezcas. Encoger. Y aquí es donde $20,000 se convierten en la cifra crítica. Porque por debajo de $20,000, las opciones alternativas a la banca tradicional son realmente limitadas. Puede abrir cuentas con fintechs de alto rendimiento. Puede comprar bonos del Tesoro de EU. En pequeñas cantidades a través de treasurydirect.gov, puede invertir en ETF de bajo costo. Pero el espectro completo de herramientas que un inversor con conocimientos matemáticos puede utilizar comienza a abrirse significativamente una vez que se cruza la marca de los 20,000. Y es exactamente en este punto que empiezas a tener acceso a algo que los bancos temen profundamente: elección real con poder real. Suscríbase a este canal ahora mismo, porque lo que voy a revelar durante los próximos 35 minutos es el tipo de análisis matemático basado en datos de la Reserva Federal, la Oficina de Estadísticas Laborales y una investigación revisada por pares del Journal of Finance que la mayoría de la gente nunca encontrará en ninguna parte y que cambiará permanentemente su forma de pensar sobre cada dólar que ha ahorrado. Todo lo que comparto aquí es con fines educativos, basado en datos históricos verificables y principios matemáticos documentados. Nada aquí es un consejo financiero, pero es el tipo de información que le hará hacer preguntas mucho mejores a su asesor financiero, y mejores preguntas siempre conducen a mejores decisiones. Ahora, vayamos al corazón del misterio. Para comprenderlo plenamente, debemos examinar lo que James Simons identificó como el mayor error en la educación financiera estadounidense: la confusión entre complejidad y sofisticación. Los grandes bancos y los grandes administradores de activos construyen sus modelos de negocios en torno a una creencia que necesitan que usted mantenga: la creencia de que administrar dinero es intrínsecamente complejo, que requiere expertos altamente capacitados y bien pagados, que la sofisticación financiera
solo está disponible para los muy ricos, o los que tienen mucha educación financiera. Esta creencia es la base sobre la cual se justifican unos honorarios de gestión del 1%, 2%, a veces 2,5% al año. Es la base que justifica informes de 20 páginas sobre fondos de inversión que, cuando se leen con ojo matemático, revelan que el fondo simplemente replica el índice del mercado, pero cobra por el privilegio. Simmons conocía la diferencia entre la verdadera complejidad y la complejidad teatral. En su laboratorio cuantitativo en East Setauket, Nueva York, él y su equipo de matemáticos, físicos y criptógrafos, personas que nunca antes habían trabajado en finanzas, desarrollaron modelos estadísticos de genuina alta sofisticación. Pero la lección más poderosa que surge del análisis del trabajo de Simmons no es ser como Simmons y crear algoritmos comerciales de alta frecuencia. La lección más poderosa es mucho más accesible y mucho más inquietante para el establishment financiero. En los mercados eficientes a largo plazo, las matemáticas simples siempre triunfan sobre la aparente sofisticación. Y eso significa que la persona con $20,000 en una cuenta bancaria, si cuenta con los conocimientos adecuados, tiene acceso a herramientas que históricamente superan a la mayoría de los fondos gestionados activamente. Permítanme demostrarlo con números concretos, porque eso es exactamente lo que haría Simmons. Imagínense dos personas. Ambos tienen $20,000. Ambos tienen 35 años. Ambos quieren que ese dinero funcione durante los próximos 30 años, hasta los 65. La primera persona, llamémosla María, va al banco e invierte los $20,000 en un fondo mutuo de gestión activa que cobra una comisión de gestión del 1,2% anual y que históricamente ha generado rendimientos anuales del 8%. La segunda persona, llamémosle Carlos, estudia 2 semanas, descubra los principios que explicaré en este guión e invierta los mismos $20,000 en una cartera de ETF de bajo costo que cobran una comisión de gestión de 0,03% anual, con un rendimiento histórico también del 8%, porque los ETF de bajo costo simplemente replican los índices del mercado. Después de 30 años, María habrá acumulado aproximadamente $144,300. Carlos habrá acumulado aproximadamente $156,800. ¿La diferencia? $12,500, más del 60% de la cantidad que ambos invirtieron originalmente, simplemente se evaporaron en forma de honorarios de gestión a lo largo de 3 décadas. Y esto en un escenario en el que el fondo gestionado activamente tuvo un rendimiento tan bueno como el índice. De hecho, según una investigación de S&P Dow Jones Índices, citada anualmente en el SPIVA Scorecard, más del 92% de los fondos activos de gran capitalización estadounidenses no logran superar su índice de referencia en periodos de 15 años o más. Así que María probablemente terminaría con incluso menos de los 144,000 calculados. Esta es la primera pieza del misterio revelada. La complejidad teatral tiene un precio real, mensurable y devastador a largo plazo. Y la persona con $20,000 que entiende esto matemáticamente es inmediatamente peligrosa para cualquier institución que dependa de ellos para seguir pagando por una complejidad que no aporta el valor correspondiente. Pero el misterio es mucho más profundo. Para comprender plenamente por qué $20,000 es el umbral específico que transforma a un cliente bancario pasivo en un inversionista potencialmente independiente, necesitamos examinar la estructura de lo que los economistas llaman el coste de oportunidad acumulado, y cómo ese costo opera de manera invisible e inexorable sobre la riqueza de prácticamente todas las familias estadounidenses de clase media. John Kenneth Galbraith, el economista de Harvard que pasó décadas analizando el comportamiento de las instituciones financieras estadounidenses, tiene una cita que se ha hecho famosa
en los círculos de la teoría económica. El proceso mediante el cual los bancos crean dinero es tan simple que la mente lo rechaza. Lo que estaba describiendo era el mecanismo de creación de crédito. Pero la misma lógica se aplica al mecanismo mediante el cual el sistema bancario capta valor de los depositantes comunes. Es tan simple que la mente lo rechaza. Y como la mente lo rechaza, la mayoría de la gente nunca se detiene a calcular exactamente cuánto cuesta este mecanismo en términos de riqueza perdida a lo largo de la vida. Según datos de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, los bancos comerciales estadounidenses pagan una media de 0.5% al año en sus cuentas de ahorro tradicionales, mientras prestan ese mismo dinero en forma de préstamos personales a tipos que oscilan entre el 8 y el 24% anual, según el producto. La diferencia, el diferencial, va al banco. El depositante financia el negocio del banco prácticamente a cambio de nada. Y lo que hace que esto sea especialmente poderoso para el banco es que el depositante a menudo no se da cuenta de que está financiando al banco. Piensa que está guardando el dinero de forma segura. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona acumula $20,000? ¿Por qué este número cambia específicamente la ecuación? Porque $20,000 es el punto en el que varias alternativas genuinamente superiores al depósito bancario tradicional se vuelven accesibles y prácticas simultáneamente, creando un efecto umbral, un salto cuántico en la capacidad financiera disponible para el individuo promedio. Examinemos lo que se abre matemáticamente con $20,000. Primero, los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, los llamados T-bills, disponibles en múltiplos de miles de dólares a través de treasurydirect.gov, históricamente han pagado tasas significativamente más altas que la cuenta de ahorro bancaria promedio durante periodos de tasas de interés crecientes. La diferencia entre 0,5% anual y 4,5% anual con $20,000 es $800 al año. Dinero que simplemente desaparece cuando se mantiene el capital en un banco minorista tradicional. Segundo, el acceso a ETF indexados de bajo costo a través de plataformas de corretaje sin comisiones como Fidelity, Vanguard o Schwab se vuelve más significativo cuando se tiene suficiente capital para diversificar adecuadamente entre clases de activos. Tercero, la capacidad de contribuir al máximo a vehículos de ahorro con ventajas fiscales como la IRA tradicional o la IRA Roth, $6,500 por persona al año, en 2024, se vuelve financieramente viable cuando se tienen $20,000 en ahorros de emergencia y aún le queda capital para invertir. Simons entendería inmediatamente las matemáticas de esto. En el lenguaje de la teoría cuantitativa que aplicó al comercio de alta frecuencia, lo que estamos describiendo es un cambio de régimen, un punto de inflexión en el que el comportamiento óptimo del sistema cambia cualitativamente. Por debajo de $20,000, el comportamiento óptimo es acumular reservas de emergencia en instrumentos líquidos y seguros. En $20,000 y más, el comportamiento óptimo cambia hacia una estructura de asignación completamente diferente que incorpora múltiples clases de activos, ventajas fiscales y horizontes temporales estratificados. Y el banco minorista tradicional, es estructuralmente incapaz de ayudarle a hacer esta transición, porque la transición lo saca del modelo de negocios del banco. Hay una segunda pista en este misterio que es aún más inquietante que la primera, y tiene que ver con algo que los economistas conductuales llaman arquitectura de elección. La forma en que se te presentan las opciones determina, en gran medida, la elección que harás. Esto ha sido ampliamente documentado por investigadores como Richard Thaler, Premio Nobel de Economía en 2017, cuyo trabajo sobre economía del comportamiento ha sido publicado repetidamente en el Journal of Finance y en la Oficina Nacional de Investigación Económica. Cuando entras en una sucursal bancaria con $20,000, la arquitectura que encuentras
ha sido meticulosamente diseñada, no necesariamente por malicia, sino por incentivo económico. El administrador que te hace firmar un contrato de fondo mutuo con una tarifa del 1,2% gana una bonificación o comisión. El banco obtiene ingresos recurrentes garantizados sobre su capital durante el próximo año, 2 años, una década. La agencia continúa logrando su objetivo. Todos los que están dentro del sistema están incentivados a mantenerlo dentro del sistema. Pero, ¿qué pasa si ingresas a esa misma agencia con conocimiento matemático real? ¿Qué pasa si sabes que la tarifa promedio de los fondos indexados de bajo costo es 0,03%, 40 veces menor que el fondo que te ofrecen? ¿Y si supiera que, a lo largo de 20 años, esta diferencia de tipos representará, de media, el 32% de su patrimonio final? ¿Qué pasa si hace la pregunta simple y devastadora? ¿Cuál es la comisión de gestión de este fondo y cuál es el rendimiento histórico ajustado a la comisión en comparación con el índice S&P 500 durante los últimos 15 años? Esta pregunta lo cambia todo. No porque sea agresiva, no porque sea inapropiado, sino porque demuestra que entiendes lo que está pasando matemáticamente. Y una persona que comprende lo que sucede matemáticamente no puede guiarse únicamente por la arquitectura de elección que se ha construido cuidadosamente a su alrededor. Empieza a tomar decisiones basadas en datos, no en percepciones. Y este tipo de persona, es exactamente lo que los bancos llaman, en su jerga interna, un cliente de baja rentabilidad. Vanguard, en su artículo de investigación publicado en 2019, con el título Putting a Value on Your Value, Quantifying Vanguard Advisors Alpha, estimó que el conocimiento financiero estructurado, el tipo de conocimiento que lleva a una persona a minimizar las tarifas, maximizar las contribuciones con ventajas fiscales y mantener asignaciones de activos racionales en lugar de emocionalmente reactivas, puede agregar aproximadamente un 3% por año al rendimiento efectivo del inversionista promedio. A $20,000, el 3% anual son $600 adicionales durante el primer año. Pero a lo largo de 30 años, con el efecto compuesto, ese diferencial del 3% anual convierte $20,000 en algo radicalmente diferente dependiendo de en qué lado del conocimiento se encuentre. Con un 3% adicional anual durante 30 años, $20,000 se convierten en aproximadamente $321,000 en lugar de $146,000. ¿La diferencia? $175,000, 8 veces y media la cantidad original invertida, creados únicamente por el conocimiento, no por la suerte, no por las conexiones, no por empezar con más dinero. Ahora llegamos al núcleo más oscuro de este misterio. Y aquí es donde la historia de James Simons se vuelve no solo inspiradora, sino funcionalmente reveladora de una mecánica que afecta a todos los estadounidenses que tienen dinero ahorrado de cualquier forma. Hay un concepto que Simons ha aplicado obsesivamente a lo largo de su carrera: la idea de que el mercado financiero es un generador de señales con ruido superpuesto. Hay señales, información real, patrones genuinos, tendencias verificables, y hay ruido, fluctuaciones aleatorias, variaciones sin sentido, oscilaciones que parecen importantes pero que no contienen información real sobre el futuro. La mayoría de los participantes del mercado, según Simons, pasan la mayor parte de su tiempo reaccionando al ruido como si fuera una señal. Compran cuando las noticias son positivas, venden cuando las noticias son negativas, toman decisiones de cartera basándose en titulares de periódicos, opiniones de analistas televisados y euforia o pánico momentáneos del mercado. Simons lo hizo exactamente lo contrario. Creó modelos que filtraban el ruido y respondían solo a la señal. Y el resultado fue el desempeño más consistente en la historia de la inversión cuantitativa estadounidense.
Pero esto es lo que realmente revela a la persona con $20,000. No se necesitan algoritmos de alta frecuencia para aplicar el principio fundamental de Simons. El principio fundamental es simplemente este: separar la señal del ruido y responder solo a la señal. Para el inversor a largo plazo con $20,000, la señal es extraordinariamente clara. La señal es: el mercado de valores estadounidense, medido por el índice S&P 500, ha arrojado aproximadamente un 10% anual en promedio nominal, o alrededor del 7% anual ajustado a la inflación, durante los últimos 100 años, con datos verificables por Dimensional Fund Advisors Research. La señal es: las comisiones de gestión más bajas producen sistemáticamente mayores rendimientos netos para el inversor. La señal es: las contribuciones periódicas y automáticas a vehículos con ventajas fiscales producen resultados matemáticamente superiores que las contribuciones ad hoc basadas en cuando el mercado se ve bien. El ruido es: el mercado caerá porque la Reserva Federal aumentará las tasas de interés. El ruido es: esa empresa tecnológica va a triplicar su precio el año que viene. El ruido es: ahora es el momento de venderlo todo y esperar una corrección. El ruido es: ese fondo gestionado activamente con rendimientos increíbles durante los últimos 3 años seguirá teniendo el mismo rendimiento durante los próximos 10. La investigación de Morningstar, publicada en su informe anual Mind the Gap, ha demostrado consistentemente que el rendimiento promedio que el inversionista individual realmente captura es significativamente menor que el rendimiento que realmente generó el fondo en el que invierten, por una simple razón. Los inversionistas ingresan a los fondos después de periodos de buen desempeño y salen después de periodos de mal desempeño, exactamente lo contrario de lo que produce retornos óptimos. Responden al ruido, y el sistema bancario y financiero tradicional está perfectamente diseñado para alimentar el ruido, porque el ruido genera transacciones, y las transacciones generan comisiones. Quiero hacer una pausa para un fascinante experimento social. Le pediré que escriba en los comentarios a continuación el nombre de su ciudad y estado, junto con una respuesta simple a esta pregunta. ¿Alguna vez ha tomado una decisión financiera importante, comprar, vender, mover dinero, basándose principalmente en un titular de noticias o algo que vio en la televisión financiera? Tengo verdadera curiosidad por ver si existe una correlación geográfica en el comportamiento financiero basada en el ruido versus la señal. Algunas investigaciones sobre economía del comportamiento de la Escuela de Negocios de Harvard sugieren que puede ser así. Probemos. Ahora, examinemos la tercera capa de este misterio. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que los bancos no quieren que sepas sobre las comisiones y la distinción entre señal y ruido. Pero hay una tercera dimensión en esta historia, que es posiblemente la más poderosa de todas: la mecánica del tiempo. James Simons, al analizar el comportamiento de los mercados a lo largo de décadas de datos históricos, observó algo que llamó la persistencia temporal de los fundamentos. Lo que quiso decir es que, si bien los precios de corto plazo eran muy variables y difíciles de predecir de manera confiable, los fundamentos de largo plazo, crecimiento económico, productividad de la fuerza laboral, innovación tecnológica, mostraron patrones notables de persistencia. El mercado de corto plazo era caótico. El mercado a largo plazo era mucho más predecible de lo que la mayoría de la gente creía. Para la persona que tiene $20,000, la mecánica del tiempo funciona de una manera que puede calcularse con extraordinaria precisión matemática, y los resultados de estos cálculos son casi imposibles de creer sin verlos. Hagamos este cálculo juntos, paso a paso, para que quede absolutamente claro. Supongamos que hoy tienes $20,000 y tienes 30 años. Esos 20,000 los inviertes en una cartera de ETF de bajo coste,
con una rentabilidad histórica del 10% anual y una comisión de gestión de 0.03% anual. No inviertes ningún centavo adicional. Simplemente deja que esos 20,000 trabajen durante 35 años, hasta que tengas 65. Al cabo de 35 años, esos $20,000 se habrán convertido en aproximadamente $556,000. Esto no es un error tipográfico. $556,000 partiendo de 20,000, sin añadir ni un centavo, simplemente porque el tiempo y la capitalización hicieron su trabajo. Ahora comparemos eso con el costo de esperar solo 5 años más antes de comenzar a invertir. Si en lugar de a los 30 empiezas a los 35, esos mismos $20,000 solo te servirán durante 30 años. Y en lugar de 556,000, tendrás $149,000. La espera de 5 años costó $207,000, 10 veces la cantidad invertida originalmente. Albert Einstein, y existe evidencia histórica de que en realidad dijo algo como esto, documentado en correspondencia conservada en los archivos de Einstein en Jerusalén, llamó al interés compuesto la octava maravilla del mundo. Lo que no dijo, pero Simons ciertamente entendería, es que el complemento de la octava maravilla es el costo de oportunidad acumulativo, que es la novena maravilla a la inversa, la capacidad del tiempo para destruir silenciosamente el valor cuando estás en el lado equivocado de la capitalización. Según datos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, publicados en su guía de inversión para el público en general, la diferencia entre una cartera que comienza a los 25 años y otra que comienza a los 35, manteniendo todas las demás variables constantes, puede dar como resultado una diferencia en la riqueza al momento de la jubilación de 300 a 400%. No 30 o 40%. De 300 a 400%. La mayor parte de la riqueza acumulada a lo largo de su vida por el inversionista promedio no proviene de decisiones particularmente inteligentes sobre qué acciones comprar. Se trata de cuándo empezar y durante cuánto tiempo dejar que el dinero trabaje de forma ininterrumpida. Y aquí es precisamente donde el comportamiento que fomentan los bancos, mover dinero con frecuencia, responder a oportunidades, rescatar inversiones en tiempos de volatilidad para proteger el capital, es más destructivo. Cada vez que interrumpes el proceso de capitalización, pagas un coste que no aparece en ningún extracto bancario, pero que es completamente calculable matemáticamente. El coste del tiempo perdido. Aquí es donde la investigación da un giro que pocas personas esperan. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que la persona con $20,000 puede hacer de manera diferente. Pero no hablamos de por qué los bancos tienen interés activo, no pasivo, sino activo, en que usted no haga estas cosas. Para entender esto, necesito explicar cómo los bancos realmente ganan dinero, porque la respuesta es muy diferente de lo que la mayoría de los clientes imaginan. Los bancos minoristas estadounidenses operan un modelo de negocio que tiene 3 fuentes principales de ingresos. El primero es el diferencial de intereses, la diferencia entre lo que pagan a los depositantes y lo que cobran a los prestatarios. El segundo son las tarifas de servicio, tarifas de mantenimiento de cuenta, tarifas por sobregiro, tarifas por transferencia. El tercero, y para nuestros propósitos el más relevante, son los ingresos provenientes de productos de inversión, comisiones y honorarios de distribución de fondos mutuos, productos de seguros con un componente de inversión y servicios de gestión patrimonial. Según datos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, que publica análisis detallados de la rentabilidad del sector bancario estadounidense, los ingresos por servicios basados en comisiones representan una proporción cada vez mayor de la rentabilidad de los grandes bancos, especialmente desde las reformas regulatorias posteriores a 2008,
que han comprimido los márgenes en algunas áreas de negocios tradicionales. ¿Qué significa esto para usted como cliente? Significa que el banco tiene un incentivo estructural muy fuerte para mantener su dinero dentro del ecosistema de productos que distribuye o gestiona. Un cliente que tiene $20,000 en una cuenta de ahorros que genera 0.5% anual es, desde el punto de vista del banco, un cliente que aún no ha sido completamente monetizado. Pero un cliente que tiene esos mismos 20,000 en un fondo mutuo a 1.2% anual, que el banco distribuye y recibe una comisión de distribución, es un cliente significativamente más rentable, sin que el cliente necesariamente se dé cuenta de que el producto que eligió se presentó dentro de una arquitectura que hacía que esa elección fuera la más probable. Morningstar publicó en su informe de 2022 sobre la industria de fondos de EE, que la diferencia de rendimiento entre los fondos indexados de bajo costo y el fondo promedio administrado activamente, ajustado por las tarifas, fue de aproximadamente 1,6% anual durante la última década para los fondos de gran capitalización de EE. Puede parecer pequeño, pero a $20,000 en 30 años, un 6% más de capitalización anual da como resultado aproximadamente $93,000 adicionales de capital. $93,000 que quien invierte en fondos de alto coste simplemente nunca ve, que desaparecen silenciosamente, una fracción de punto porcentual al año, invisibles en la vida cotidiana, pero devastadoras en su acumulación. Hay un cuarto nivel en este misterio, y es el nivel que une todo, donde las matemáticas de James Simons, la estructura de los bancos, el comportamiento del inversor medio y el poder específico de $20,000 se encuentran en un solo nivel. Una visión única y unificada. Simons, en una de las raras entrevistas que concedió a lo largo de su vida, era famoso por ser extremadamente reservado acerca de sus metodologías, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El mercado recompensa a quienes tienen sistemas, no a quienes tienen opiniones. Fue una declaración de principios matemáticos, pero también fue una crítica velada del estilo de inversión predominante en Wall Street. El enfoque basado en el análisis fundamental, una narración convincente sobre por qué una empresa en particular crecerá, y una convicción personal sobre la dirección del mercado. Sistemas versus opiniones. Este es el núcleo de la diferencia. Y para la persona con $20,000, construir un sistema no requiere supercomputadoras, no requiere equipos de matemáticos, no requiere acceso a datos de alta frecuencia. Requiere solo 4 decisiones fundamentales, tomadas una vez en base a datos y luego mantenidas automáticamente durante décadas. La primera decisión es la asignación de activos. ¿Qué porcentaje de la cartera se destina a acciones? ¿Qué porcentaje se destina a títulos de renta fija? ¿Qué porcentaje se queda en instrumentos líquidos de corto plazo? Según una investigación de Dimensional Fund Advisors Research, aproximadamente el 92% de la variación en los rendimientos de la cartera a largo plazo se explica por la decisión de asignación de activos, no por la selección de acciones individuales, ni por el momento del mercado, ni por ninguna otra variable. 92%. La decisión más importante que toma un inversor es establecer una asignación de activos basada en su horizonte temporal y tolerancia a la volatilidad. Y la gran mayoría de los inversores nunca hace este análisis de forma estructurada. La segunda decisión es la selección de instrumentos. Una vez definida la asignación, utilizar los instrumentos de menor costo disponibles para implementarla. Para la gran mayoría de los inversores con $20,000, esto significa ETF indexados de bajo coste o fondos indexados de Vanguard, Fidelity o Schwab, con comisiones de gestión inferiores al 0,1% anual. La tercera decisión es la automatización,
Establecer contribuciones automáticas periódicas, idealmente mensuales, para que el sistema funcione independientemente de las emociones del inversor en un momento determinado. Esto aplica automáticamente el principio de promedio de costos en dólares, que, según los análisis de investigación de Vanguard publicados en 2021, da como resultado rendimientos ligeramente más bajos que la inversión inmediata en mercados en constante crecimiento, pero que tiene un beneficio conductual inconmensurable. Elimina la necesidad de que el inversor cronometre el mercado, evitando el error más costoso que cometen la mayoría de los inversores. La cuarta decisión es el reequilibrio. Determinar de antemano cuándo y cómo restablecer la asignación original cuando los movimientos del mercado la desequilibren. Si decide mantener el 60% en acciones y el 40% en bonos, y después de un año de buen desempeño en el mercado de valores, su asignación ahora es 75% en acciones y 25% en bonos, el sistema predeterminado le dice automáticamente qué hacer. Vender una parte de las acciones y comprar más bonos para volver a la asignación original. Esto elimina la necesidad del juicio humano en momentos de euforia o pánico. Los dos momentos en los que el juicio humano falla de manera más confiable, según décadas de investigación sobre finanzas conductuales de la Oficina Nacional de Investigación Económica. 4 decisiones. Se toma una vez, según los datos y el horizonte temporal, y luego se mantiene automáticamente. Y eso es el sistema que Simons, si tuviera que comunicar su filosofía al inversor americano medio con $20,000, habría descrito. No el sofisticado algoritmo comercial de Medallion Fund. El principio fundamental subyacente. Los sistemas superan a las opiniones siempre, a largo plazo. Examinemos ahora 3 casos concretos que ilustran cómo este principio se manifiesta en la vida real de 3 personas que representan tipos comunes de inversores estadounidenses. Los estoy usando como ilustraciones compuestas basadas en patrones de comportamiento documentados por investigaciones. No son individuos reales identificables. El primer caso, un profesor de escuela pública de 38 años de Nashville, Tennessee, que había ahorrado $22,000 durante 7 años de estricta disciplina presupuestaria. Tenía este dinero dividido entre una cuenta corriente que pagaba 0 y una cuenta de ahorros de alto rendimiento en un banco nacional que pagaba 3,4% al año. No invirtió en el mercado de valores porque tenía miedo de perderlo todo. Una respuesta emocional perfectamente comprensible, pero que, según el análisis de los datos de la Reserva Federal sobre el comportamiento financiero a largo plazo, representa el tipo de respuesta al riesgo que más perjudica la creación de riqueza en el mundo. Largo plazo. Cuando aprendió a calcular matemáticamente cuál debería ser su verdadero miedo al riesgo, no la volatilidad a corto plazo del mercado, sino el riesgo a largo plazo de no tener suficiente capital para la jubilación, tomó una decisión diferente. Asignó $12,000 en una cartera de ETF de bajo costo con un horizonte de 27 años, hasta la jubilación. Guardó $6,000 como fondo de emergencia en una cuenta de alto rendimiento y utilizó $4,000 para maximizar su contribución a la IRA. En 27 años, con solo esos $12,000 iniciales, creciendo a una tasa de rendimiento histórica del 7% anual, ajustada a la inflación, tendrá aproximadamente $64,000 de poder adquisitivo real, más de 5 veces el valor inicial, sin añadir ni un centavo más. El segundo caso, un ingeniero de software en Seattle, Washington, de 42 años, con $28,000 en una cuenta de ahorros en un gran banco nacional. Era lo suficientemente sofisticado financieramente como para entender la diferencia entre acciones y bonos, pero cometió el error más común entre las personas inteligentes en finanzas. Trató de ganarle al mercado, seleccionando acciones individuales basándose en su análisis de la industria tecnológica.
un área en la que era genuinamente un experto. El resultado, tras 4 años de negociación activa, había sido un rendimiento del 4% anual. Excelente en comparación con los ahorros, pero sustancialmente menor que el rendimiento del 12% que había generado el índice Nasdaq durante el mismo periodo. Estaba perdiendo en comparación con simplemente comprar el índice y no hacer nada, dedicando decenas de horas al mes a análisis que en realidad destruían valor. Cuando aplicó el principio de Simons de sistemas versus opiniones, reconociendo que incluso con experiencia genuina en el sector tecnológico, la selección individual de acciones tiende a ser una actividad de valor esperado negativo para la mayoría de los inversionistas individuales. Lo simplificó radicalmente. Índice de tecnología de bajo coste para la exposición que quería, complementado con una amplia cartera de índices. El resultado matemático esperado. Rendimientos superiores simplemente eliminando la fricción de sus propias decisiones activas. El tercer caso, una médica de Miami, Florida, de 50 años, con $140,000 invertidos en fondos mutuos administrados activamente dentro del plan 401(k) del hospital donde trabajaba. Nunca había revisado las opciones de inversión del plan desde que lo creó 10 años antes, cuando el gerente de recursos humanos la inscribió en las opciones estándar. Las opciones estándar tenían tarifas de gestión promedio de 1.1% por año. Las opciones alternativas disponibles bajo el mismo plan, que ella no sabía que existían porque tenía que ir a una sección diferente del portal del plan para verlas, incluían ETF indexados con tarifas de 0.04%. La diferencia de 1.06% anual en $140,000 durante los 15 años hasta su jubilación equivale aproximadamente a $32,000 de diferencia en el patrimonio final. $32,000, extraídos silenciosamente por la inercia del estándar que ella eligió una vez hace 10 años, sin que jamás se le volviera a cuestionar. Este es el sistema, revelado en su totalidad. La inercia funciona para quienes diseñaron los patrones, y quienes diseñan las normas son las instituciones con un interés financiero en el resultado. Ahora tenemos todas las piezas del misterio frente a nosotros. Juntémoslos en un marco único que James Simons, con su mente matemática y su obsesión por los patrones ocultos, reconocería inmediatamente como el patrón central de la relación entre el inversionista estadounidense promedio y el sistema financiero que se supone debe servirle. El patrón funciona así. El sistema bancario y financiero tradicional está optimizado para maximizar la extracción de valor del capital del inversionista promedio a través de 3 mecanismos simultáneos: tarifas que son visibles pero subestimadas en su impacto a largo plazo, arquitectura de elección que se orienta hacia productos de mayor margen para el distribuidor y compromiso con el ruido del mercado a corto plazo, que genera transacciones y, en consecuencia, ingresos por comisiones. La resistencia a este sistema no requiere hostilidad ni sofisticación extraordinaria. Simplemente requiere lo que James Simons llamaría conocimientos financieros estadísticos mínimos, la capacidad de comprender